suerte y el honor de tener con nosotros a Javier Vega de Seoane. Voy brevemente a presentarlo, a su currículum. Voy a resumirlo porque tiene un currículum muy importante, un currículum sobre todo empresarial. Ha trabajado en muchas empresas y voy a referirme quizá a lo más importante. Javier Vega de Seoane es ingeniero de minas, también es diplomado en la Business Management en la Glasgow Business School. Está casado y tiene pues un número de hijos, de nietos y suficientes para poder organizar un partido de fútbol, por lo que he visto. Con banquillo. Inició su actividad profesional en Fundiciones Standa, donde primero como ingeniero de organización y luego como junto a la dirección de producción. Posteriormente se incorporó a Leyland Ibérica, donde fue director administrativo y financiero. Y en el año 77 se incorporó a SKF España, empresa en la que pues recorrió primero como director de marketing y ventas, luego como director general, como consejero delegado y posteriormente como presidente ejecutivo. En el año 84 se incorporó como director general al Instituto Nacional de Industria, como director general del grupo. Posteriormente fue socio de TASA AG, compañía internacional de Executive Search, y posteriormente fundó en el año 87 con Federico Sotomayor Geslink. En el año 88 accedió a la presidencia de Explosivos Río Tinto y fue posteriormente presidente de Cross y presidente ejecutivo de Aircross hasta el año 1991. Desde marzo del 2015 es el presidente del Círculo de Empresarios, donde ya estaba colaborando desde muchos años antes en sus juntas directivas. Había sido vicepresidente y miembro de diferentes comités dentro del Círculo de Empresarios. Además es actualmente presidente de Geslink, del grupo DKV Seguros y del Consejo Asesor de Fujitsu España, y pertenece a los consejos de administración de Idilo, Voice Solutions y Sonae Industria. También es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Minas de Madrid, del Consejo Asesor de la Fundación de Estudios de la Energía y miembro del Grupo de Trabajo de Energía del Real Instituto del Cano. Nos va a hablar de las amenazas y oportunidades en tiempos de incertidumbre. Ese es el título que ha elegido para su intervención. Hoy parece que se ha resuelto hace unos minutos una incertidumbre que teníamos ahí, pero bueno, hay muchas más. Se resuelven unas, pero se abren otras. Otras, ¿no? Siempre incertidumbre. Por favor, tienes la palabra. Muy bien. Así. Muchas gracias al colegio. Es un placer estar aquí con vosotros. Aunque, claro, una persona como yo, que ya veis que soy ingeniero de minas, soy un pobre ingeniero de minas, hablaros de economía y de pues me da estoy un poquito cohibido, ¿no? En una casa como esta, de esta naturaleza, donde seguramente cualquiera de vosotros sabe mucho más que yo de estas cosas, ¿no? Pero bueno, como habéis visto, pues ya tengo una larga carrera por la popa, tengo ya casi 45 años de experiencia profesional. Yo suelo decir, para simplificar, que la mitad de mi vida profesional la he dedicado a la industria y la otra mitad al mundo de los servicios. Y ahora, en esta última fase de mi vida profesional, pues estoy más dedicado a servir a España, ¿no? Desde un puesto institucional, como es el Círculo de Empresarios, que yo querría iniciar mis palabras explicándoos, porque muchos de vosotros quizá no conozcáis esta institución, que tiene un nombre que a veces puede resultar equívoco, porque sí es verdad que somos empresarios, como ahora os comentaré, pero sin embargo somos una institución que tiene vocación de defender el interés general de España y no el interés de los empresarios. Yo suelo decir que somos un proyecto colectivo de responsabilidad empresarial, porque desde esta institución, como ahora veréis, tenemos mucho conocimiento, no solamente de lo que pasa en España, sino de lo que pasa en el mundo, y en un periodo de transformación tan intensa como el que estamos, creemos que
de ese conocimiento y los análisis que hacemos podemos hacer aportaciones interesantes, ideas, análisis y propuestas que pueden ser útiles para que este país, llamado España, tan querido y con tantos problemas, pueda orientarse mejor hacia este escenario que no conocemos, pero en fin, sabemos que va a ser muy diferente, muy distinto, ¿no? Entonces, el Círculo nació el año 77, nació precisamente con la transición y nació de la mano de un grupo de empresarios prominentes de la época, que era gente moderna. Ellos habían contribuido al milagro económico. Ya sabéis que recordáis que después del año 59, que es el plan de estabilización, España entra en un periodo de apertura y de modernización de su economía. Los años 60, recordaréis muchos de vosotros que crecíamos como los chinos ahora, fue el milagro español. Realmente en los años 60 y primeros de los 70, España de alguna forma preparó el camino a lo que luego fue la democracia, ¿no? Generamos una clase media potente que facilitó que sobre esta realidad, estas infraestructuras, tanto económicas como sociales, pudiera realmente lanzarse lo que fue la transición y la recuperación de la democracia. Y bueno, y estos hombres, estos prohombres, que eran grandes empresarios de la época, pues de alguna forma contribuyeron a esta modernización de España. Y ya en aquella época eran empresas que tenían acción en el exterior y por tanto también conocían el funcionamiento de los sistemas económicos fuera de España. El objetivo original del Círculo de Empresarios fue, por tanto, la defensa de la libre empresa y el libre mercado. Es decir, la defensa de la libertad, porque en aquellos tiempos todos recordáis que todos los españoles estábamos muy entusiasmados con la libertad sin ira. Todos queríamos un país más moderno, un país donde hubiera libertades políticas, un país que conectara con Europa. Y la libertad era, lógicamente, una palabra potente, una palabra querida, pero, sin embargo, la libertad en el terreno económico no se defiende tanto como en otros campos, ¿no? Y el Círculo de Empresarios, desde el principio, pensó que si queríamos ser un país moderno, un país que progresase, un país rico, que generase un estado de bienestar como es debido, necesitábamos defender el libre comercio y la libre empresa. Y, naturalmente, la figura del empresario como generador de riqueza y empleo. De forma que así nace el Círculo. En su momento original nace de la mano de 100 empresarios importantes. Pues ahí estaban los del Pino, los Antoñanzas, los Entrecanales, las grandes empresas de la época. Y desde entonces, el año que viene cumplimos 40 años, que haremos una gran celebración. Desde entonces pues hemos hecho cantidad de análisis en todos los temas que pueden preocupar a una institución como esta o que puede preocupar a cualquier ciudadano responsable y atento. Yo creo que hemos hecho en estos 40 años unos 400 documentos, prácticamente hemos tratado todos los temas que os podéis imaginar y, como digo, al margen de que mucha gente piensa que somos un lobby, que nos dedicamos a lo nuestro, que nos dedicamos a la defensa de los intereses del empresario, y mucha gente piensa que a los intereses de la gran empresa. A veces nos confunden con el IBEX, porque efectivamente tenemos muchas empresas del IBEX, son socios nuestros. Pero bueno, repito que nuestra vocación y nuestra intención es defender el interés general de España y además es evidente que no hay ningún conflicto de interés con el interés del empresario. Es evidente que sobre un país de más calidad, un país más fuerte, un país que funciona mejor, se pueden edificar empresas, se pueden construir y desarrollar empresas más eficientes, como luego comentaré. No solamente es de sentido común, sino que empíricamente es constatable la correlación que existe entre la competitividad de las naciones y, por ejemplo, la calidad de su sistema educativo, o la competitividad de las naciones y la calidad de su sistema de justicia, o, en general, la competitividad de las naciones y la calidad institucional
del país donde se asientan estas empresas, ¿no? Por tanto, nosotros queremos un país mejor porque somos una institución responsable y sabemos también que cuanto mejor sea el país, también mejor para las empresas, mejor para los ciudadanos, pero también mejor para las empresas, ¿no? Por tanto, no existe ninguna contradicción, no existe ningún conflicto de intereses, y las 210 empresas que aproximadamente tenemos de socios, digo mejor, los 210 socios que tenemos, que son personas físicas, nuestros socios son personas físicas, pero detrás normalmente hay empresas grandes, medianas y pequeñas, porque tenemos de todo, pero esas 200 y pico empresas que están detrás de estos 200 y pico socios representan aproximadamente el 16% del PIB de España. Tenemos empresas prácticamente en todos los sectores de la economía, tenemos empresas multinacionales españolas que por consiguiente están expuestas al mercado global, tenemos filiales de multinacionales extranjeras que están aquí en España y, por tanto, como antes decía, tenemos dentro de nuestras empresas tenemos muchísimo conocimiento de la realidad. Y, como decía, lo que pretendemos es poner ese conocimiento al servicio de la sociedad para tratar de generar ideas, porque somos lo que llaman los anglosajones un think tank, somos un centro de pensamiento, pero como somos empresarios pretendemos que nuestras ideas sean útiles a la sociedad y, por consiguiente, pretendemos influir en la sociedad, no solamente en los poderes públicos, sino en la sociedad general, para que las reformas estructurales que se vayan haciendo y los comportamientos en la sociedad vayan generando una dinámica evolutiva que haga que nuestro país sea de más calidad y sea más competitivo y, por consiguiente, podamos desarrollarnos en este mercado global, que es el mercado donde ya estamos compitiendo de una forma definitiva, que seamos capaces de mantener y mejorar nuestra sociedad del bienestar, la cultura y el conocimiento de nuestros ciudadanos. En esta etapa que me ha tocado a mí, que es yo, como antes comentábamos, llevo ya muchos años, llevo 27 años en el círculo como socio, pero he sido siempre un socio muy activo, llevo un poquito más de un año como presidente. Y en esta etapa, no hay ninguna revolución, no hay ningún cambio drástico, pero sí lo que estamos haciendo, teniendo conciencia de la situación particular que tiene España y Europa, en fin, y que está el mundo, que estamos, como antes comentábamos, en un proceso de grandes transformaciones que están catalizadas tanto por la globalización como por la extensión de todas las tecnologías, las nuevas tecnologías, sobre todo de información y de las comunicaciones. Entonces, en este proceso de transformación, de nuevo, como hicimos en la transición, queremos potenciar nuestra capacidad de generación de ideas, de hacer análisis y de proponer a la sociedad estas reformas. De manera que yo lo que estoy haciendo con el equipo que tenemos en el círculo, que es un pequeño equipo, pero muy de gran calidad. Aquí tenemos a Juan Cacicedo, que es nuestro vicesecretario responsable de comunicación. Tenemos un equipo pequeño, somos 13 o 14 personas, pero sin embargo nos apalancamos con la capacidad que tenemos en nuestras empresas. Nuestros socios, tenemos 200 y pico socios, que es gente muy bien informada, son los CEOs, son o bien los dueños, los primeros ejecutivos de estas empresas, que tienen, por tanto, mucho conocimiento de la realidad, y lo que estamos haciendo es movilizar estas capacidades potenciales que tenemos en nuestros socios y en nuestras empresas para, como decía, potenciar esta capacidad de generación de ideas, de análisis y propuestas. Hemos, por tanto, reorganizado el grupo y movilizado a nuestra gente en 27 grupos de trabajo. Tenemos 21 grupos temáticos y 6 orgánicos. Estos grupos, cada uno es presidido por uno de nuestros socios, que es una personalidad competente en la materia. Por ejemplo, hay un grupo que es Economía. Quien preside este grupo de Economía es Josep Piqué, que todos le conocéis. Josep se ha rodeado de una serie de socios que tienen competencia y tienen interés por los temas de la economía, y bueno, pues estos se reúnen de forma regular, analizan
los problemas, ven lo que pasa en el mundo y bueno, pues hacen reflexiones y propuestas para que el país mejore. Bueno, lo mismo tenemos en industria, en sanidad, en educación, en fin, en todos los temas que nos parece que pueden ser, que son los pilares esenciales para que un país sea de calidad y sea competitivo. En esta nueva etapa estamos procurando también conectar con la sociedad, porque normalmente el círculo de empresarios se ha orientado más a los poderes públicos, al poder establecido a través de los medios de comunicación, porque lo que pretendíamos era influir en los poderes públicos para desarrollar estas reformas estructurales. Nosotros entendemos en esta nueva etapa que es importante en este momento de desintermediación también de la sociedad, donde las redes sociales, donde los canales de comunicación son múltiples y directamente puede uno conectar con la sociedad. Estamos también haciendo un esfuerzo para, con independencia de mantener nuestra estrategia de influir en los poderes públicos en beneficio del interés general, pero también estamos haciendo un gran esfuerzo para conectar con la gente, para conectar con las personas, con los ciudadanos, ¿no? Y en este esfuerzo pues, de conectar con la gente, pues estamos tratando de explicar mejor nuestra naturaleza, simplificando nuestro discurso. Y básicamente lo que estamos concentrados es en 3 grandes vectores de acción. Un primer vector que es el crecimiento. Nos parece que España, si queremos resolver nuestros problemas, no tenemos más remedio que crecer. Este es el primer gran vector. Y ahora me extenderé un poquito más, yo creo que es lo que más puede interesar a esta audiencia. El segundo gran vector es la calidad institucional. Nosotros pensamos, y yo me he convertido en un activista de la sociedad civil, pensamos que es probable que en la época de la transición las nuevas reglas de juego que nos dimos los españoles potenciaran mucho a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, pero el hecho cierto es que mirando hacia atrás y viendo la realidad que tenemos, los partidos políticos han colonizado el Estado, se han metido por todos los intersticios del Estado, no solamente donde les corresponde, que es en el Parlamento y en los gobiernos, sino también en todas las instituciones, la justicia, en los organismos reguladores, en los organismos supervisores, se han metido por todos los sitios. Mientras la sociedad civil pues hemos estado un poco pasmados y callados. Y pensamos nosotros, y además observando lo que sucede en naciones de más calidad, más avanzadas, más competitivas, vemos que la sociedad civil pues tiene una posición de más fortaleza y una mayor influencia en la cosa pública, en la cosa común. Y por consiguiente nosotros pensamos que una institución como la nuestra, que tiene unas características que ahora os comentaré, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de alzar su voz y también participar en la cosa pública para tratar de que España sea un país mejor, ¿no? Por tanto, este es el segundo vector, que es, yo digo, lo simplifico como la calidad institucional. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de nuestras instituciones, que este país funcione, pero que funcione bien, y que tenga instituciones que su propia dinámica evolutiva lleven a que España siga siendo un país cada vez mejor, ¿no? Y el tercer gran vector es lo que tiene un contenido de autocrítica bastante grande, que es la responsabilidad empresarial y la ética empresarial. Todos sabéis, y yo creo que cualquier persona que reflexione correctamente tiene que darse cuenta que son los empresarios los principales creadores de riqueza y empleo. Y claro, en una sociedad como la nuestra, pues el empresario es un elemento fundamental, puesto que nuestros principales problemas están ahí, ¿no? En la creación de empleo y en el sostenimiento de un estado del bienestar cada vez más caro, ¿no? Pero a pesar de todo, el empresario tiene una mala imagen, y como tenemos una mala imagen, pues tenemos también dificultad en que nuestro discurso pueda llegar, porque con independencia de que sea un discurso sólido y que lo comuniquemos bien, que tenemos que mejorar también en este campo, pero tenemos poca credibilidad, porque la gente piensa que vamos a lo nuestro, que no vamos a lo
al interés común, sino que vamos a lo nuestro y, naturalmente, claro, un interlocutor que tiene una imagen de egoísmo, pues no nos oyen, pero nos escuchan poco, ¿eh? Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar nuestra imagen, pero también para mejorar nuestros comportamientos, que muchas veces pues son poco edificantes, ¿no? Yo suelo decir que, hay en España 3.200.000 empresarios, ¿eh? Cuando hay una colectividad muy grande, vosotros sabéis muy bien que la curva de Gauss funciona perfectamente y, por consiguiente, por las colas, en una de las colas, pues siempre hay un pequeño porcentaje de empresarios que tienen comportamientos pues muy poco edificantes y que, además, en esta sociedad mediática, los medios de comunicación los ponen de manifiesto, ¿no? Pero realmente el empresario normal, en general, la mayor parte de los empresarios es gente comprometida con su proyecto, gente que, además de pues querer ganar dinero, como es lógico, tienen este sentido de la responsabilidad, quieren ayudar, quieren contribuir, están comprometidos con su proyecto y realmente la mayor parte de ellos ponen su vida a disposición del proyecto, ¿no? De forma que ahí no cabe duda que tenemos mucho que caminar, porque los fundamentos son buenos, pero evidentemente los empresarios y las instituciones como la que yo presido tienen también que denunciar estos comportamientos alzando la voz, que seguramente en el pasado pues hemos sido muy prudentes, pero creemos que en esta etapa tenemos que alzar la voz y denunciar aquellos comportamientos que no se corresponden con los principios de la ética, que todos sabemos lo que es. Yo suelo decir que hay una guía muy fácil, ¿no? No hagas aquello que no te gustaría que aparezca en los periódicos, ¿no? Eso es una guía que es muy sencilla y que todo el mundo entiende, ¿no? Bueno, estos son los tres vectores principales a los que nos queremos dedicar. El primero, que es el crecimiento, que es donde estamos haciendo mayor esfuerzo, porque es evidente que crecer es un concepto que yo creo que aquí prácticamente todos tenemos consenso. Crecer es bueno. Yo creo que incluso los militantes y los dirigentes de Podemos compran también el concepto de que hay que crecer, porque es evidente que si no hay crecimiento difícilmente podemos generar empleo y la riqueza para sostener el estado del bienestar, ¿no? Hasta tal punto este es el vector que estamos abrazando con más fuerza, que hemos elegido el lema para el Círculo de Empresarios de Ideas para Crecer, que sintetiza este concepto de que es verdad que somos un think tank, tenemos que generar ideas en este momento de grandes cambios, pero queremos que estas ideas sean útiles, ¿eh? Y la principal utilidad es que sirvan para que España pueda crecer. Aquí a veces tenemos algún debate con algunos agoreros que piensan que, bueno, que nos estamos comiendo el planeta, que los recursos son limitados, que esta sociedad consumista no puede seguir así, que ya somos 7.000 y pico millones de personas, que el año 50 seremos 9.000, que a final de siglo seremos 11.000 o 12.000, y claro, pues todos consumiendo y consumiendo cada vez más, que esto es absolutamente imposible de soportar, ¿no? Yo siempre recuerdo aquel informe del Club de Roma del año 73, que se llamaba Los límites del crecimiento, alguno de vosotros quizá lo recordaréis, que inició esta dinámica de pensamiento pesimista de que teníamos que frenar este crecimiento. En aquellos tiempos se suponía que para finales de siglo se habría acabado el petróleo, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Yo soy de los que creo que los límites del crecimiento no existen, porque la tecnología, o sea, en primer lugar, por el lado de la demanda, ya nos lo dijo el señor Maslow, que el hombre siempre, cuando satisface unas necesidades, aparecen otras. Cuando satisface estas otras, aparecen otras, ¿no? Y por tanto, la demanda del ser humano es absolutamente ilimitada, va cambiando de naturaleza esas necesidades, y hemos visto cómo hemos pasado de una economía agrícola, una economía industrial, a una economía cada vez más de servicios, y naturalmente las demandas que hoy tiene la sociedad nada tiene que ver con la de hace, ni siquiera hace 20 años, ¿no? Por tanto,
Es cierto que la demanda del futuro será diferente que la que tenemos ahora, pero la demanda seguirá creciendo, no me cabe ninguna duda. No solamente la demanda global, porque la humanidad va a seguir creciendo, sino también la demanda específica, porque hay una parte muy grande de los seres humanos que todavía están en una situación de gran escasez de recursos, pero también, bueno, pues los que estamos en países más desarrollados, pues vamos de alguna forma también demandando cosas nuevas que se derivan de la nueva situación social y tecnológica. Por el lado de la oferta, yo creo que tampoco vamos a tener ningún problema, porque la tecnología va extendiendo los límites de lo que los niveles tecnológicos anteriores nos ponían los límites. Yo siempre pongo el caso de la energía, ¿no? Que la energía parecía que era el problema que podía limitar el desarrollo económico del planeta y también que ponía límites a los problemas medioambientales, ¿no? El calentamiento global y demás. Ya hoy día estamos viendo que las nuevas tecnologías permiten una generación de energía prácticamente ilimitada. Yo simplemente, por daros un dato, os diré que el Sol nos regala a la humanidad 10.000 veces más de energía de la que estamos consumiendo. 10.000 veces más. Entonces yo ahí pues no veo límite, ¿eh? El problema es coger esa energía que nos regala el Sol, transformarla adecuadamente, almacenarla y ponerla a disposición de la humanidad de una forma eficiente. Por tanto, el problema no es el input primigenio, que es el Sol, y además el Sol es una central nuclear de fusión que va a seguir funcionando durante los siguientes 4.500 millones de años. Yo creo que tampoco ese límite de tiempo nos debe de preocupar. Ahí tenemos una fuente inagotable de energía y el problema es desarrollar las tecnologías para tomar esa energía y ponerla a disposición del ser humano de una forma eficiente y limpia. Hoy ya tenemos sistemas de generación fotovoltaica que son prácticamente competitivos con los sistemas de generación tradicionales de combustión de combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, y estamos empezando y ya empezamos a tener sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que van a permitir que estas energías, que son intermitentes, como es la eólica o es la fotovoltaica, puedan almacenarse de forma eficiente, ¿no? De manera que, con este ejemplo, simplemente quiero poner de manifiesto que, por el lado de la oferta, la tecnología va a resolver los problemas de limitación de la oferta. Por tanto, yo concluyo de una forma muy burda, con un razonamiento muy sencillo, pero yo creo que es muy potente, que la humanidad no tendrá problemas ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda, y seguirá creciendo el mercado global, seguiremos creciendo. En los últimos 60 años, el mercado global ha crecido de promedio el 3,7%. Solamente hemos tenido un año en los últimos 60 que ha habido una recesión global, que fue el año 2009. Aunque en el futuro es probable que el crecimiento no sea tan alto, pero digamos, bueno, si vamos a seguir creciendo de promedio al 3%, bueno, pues es un crecimiento bastante notable, ¿eh? Entonces, volviendo a mi razonamiento original, si España necesita crecer y España está en un mercado global, que ya estamos, que crece, es que podemos crecer con una condición: hay que ser competitivo, porque estamos en un mercado que es competitivo, como es natural, ¿no? De manera que en nuestro razonamiento es: necesitamos crecer, podemos crecer, pero para crecer hay que ser competitivo, y para ser competitivo pues hay que hacer esta lista de cosas, ¿no? Estas son las reformas estructurales que necesita hacer España para ser competitivo. Ahí, o sea, que podemos crecer, que para crecer hay que ser competitivo. Este es un argumento que es suficientemente sencillo y potente para que normalmente nos lo compre casi todo el mundo. Ya cuando tenemos que entrar en la tercera derivada de qué hay que hacer para ser competitivo, aquí es donde seguramente nos encontramos con muchos problemas. Algunos nos entienden, otros no nos entienden, pero en fin, ahí tenemos que trabajar para convencer a la sociedad y a los poderes públicos de estas reformas que son tan necesarias, ¿no?
Evidentemente, como todos sabéis, España tiene tres grandes problemas económicos. Uno es el desempleo, otro es la deuda y otro el déficit público, ¿no? Estos son los tres problemas económicos más serios que tiene la economía española en este momento. La deuda y el déficit están correlacionados, pero cuando yo me refiero a la deuda, no me refiero solamente a la deuda pública, me refiero a la deuda total. Nosotros sabéis que tenemos una deuda pública en torno al 100% del PIB, que es una deuda insoportable. Venimos de un endeudamiento público en torno al 37% el año 2007. Hemos tenido unos déficits que durante todos estos años muy importantes, que nos han llevado al 100%, y naturalmente tenemos que revertir, tenemos que ir desapalancando al país de su deuda pública, porque esto, claro, por fortuna los tipos de interés están muy bajos, pero algún día pues, los tipos de interés irán para arriba y naturalmente esto generará un problema muy serio, ¿no? Aquí tenemos unas grandes dificultades que se derivan de nuestra posición de la deuda pública, y para ello no hay más remedio que revertir el déficit en superávit. Por tanto, también pues, están conectadas la deuda pública y el déficit, pero además de eso, el sector privado tiene también una deuda muy potente. El sector privado, tanto los particulares como las empresas, conjuntamente tienen hoy día aproximadamente 1,7 veces de deuda sobre el PIB, y por tanto también estamos en proceso de desapalancamiento. Aquí sí lo estamos haciendo, así como el sector público pues ha seguido incrementando la deuda, el sector privado se ha ido desapalancando, ¿no? Tanto los particulares como las empresas, pero todavía seguimos teniendo una deuda muy grande, ¿no? De manera que no hay más remedio, como decía, que crecer para poder desapalancarnos también. Con el crecimiento nos permite, lógicamente, bajo el punto de vista de la deuda pública, nos permite incrementar los ingresos y, por consiguiente, con independencia de las políticas de reducción de gasto público, el aumento de los ingresos, que es realmente donde España tiene un problema diferencial. Por el lado de los ingresos solamente podemos de forma competitiva crecer estos ingresos con el crecimiento de la economía, porque subiendo los impuestos muchas veces sabéis que perdemos posiciones competitivas, bueno, con independencia de que efectivamente sí hay que hacer algo también en el tema fiscal. Pero bueno, el desempleo, que es nuestro principal problema económico y social, no hay forma de reducir este problema si no crecemos. Por tanto, es evidente que hay que crecer. El crecimiento es esencial y por eso estamos empeñados en generar ideas para crecer. Yo os comentaré un par de proyectos que tenemos para que veáis que no, es decir, que detrás de esto que estoy diciendo hay proyectos concretos que estamos desarrollando y poniendo a disposición de la sociedad para ir por este camino. Os voy a hablar de tres proyectos que tenemos en concreto. Uno es el barómetro de los círculos. Aquí lo que estamos haciendo es, y además lo estamos haciendo en conjunción con otras instituciones que son de una naturaleza parecida a la nuestra, pero que tienen un carácter más regional, como es el Círculo de Economía de Barcelona, el Círculo de Empresarios Vascos, el Club Financiero Vigo, que son los gallegos, Institución Futuro de Navarra, la Asociación Valenciana de Empresarios, el Observatorio de Andalucía, y ahora vamos a meter también a los Baleares y posiblemente el año que viene a los Canarios. Estamos de alguna forma utilizando el Círculo de Empresarios como una plataforma para vertebrar a todas estas instituciones regionales y de alguna manera tener no solamente más conocimiento y más capacidad de hacer análisis sobre la realidad, sino también mayor influencia al momento de hacer las propuestas a la sociedad, ¿no? Entonces, el barómetro de los círculos, lo que estamos haciendo es un análisis de España como plataforma competitiva a nivel internacional. Lo que estamos haciendo es analizar cada uno de los pilares que definen la competitividad de su sistema y estamos comparando esos pilares con aquellos países que son el benchmark, que son el mejor en el mundo. Por ejemplo, pues cogemos el sistema educativo, ¿no? Que el sistema educativo
Nosotros pensamos que es la principal reforma, la reforma más importante que tiene que hacer España es precisamente la reforma de su sistema educativo, ¿no? Porque esto, claro, en una sociedad de conocimiento, si no educamos bien a nuestra gente, difícilmente podremos competir en el mundo. Y pongo este ejemplo, ¿no? Pues cogemos el sistema educativo y entonces analizamos qué es lo que hacemos en España y qué es lo que hacen los países mejores, ¿no? España, por ejemplo, no tiene ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo en el ranking de Shanghái, que es el ranking de más reconocido prestigio donde se analizan la calidad universitaria, ¿no? Por ejemplo, en los rankings de calidad en el sistema educativo, pues podemos ver en los primeros lugares a Finlandia, o a Suiza, o a Austria, o Corea del Sur, Canadá. Estos países son los que tienen mejores sistemas educativos. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar qué hacen estos países, ver qué hacemos nosotros, y entonces, bueno, pues hacemos propuestas para, lógicamente, teniendo en consideración que no somos finlandeses, que tenemos una naturaleza diferente, pero sí tratamos de customizar, tomar ideas de estos sistemas que vemos que funcionan, ¿no? Porque el círculo de empresarios, y esto antes no lo dije, pero sí lo quiero decir ahora, nosotros tenemos algunos elementos diferenciales que nos parecen interesantes en esta etapa de grandes cambios, ¿no? Y es que somos una institución independiente, nosotros vivimos de las cuotas de nuestros socios. Claro, ser independiente en este mundo tan sectario, tan mediático como el que tenemos, yo creo que es un tesoro, porque cuando eres independiente, pues dices lo que quieres, dices lo que crees que tienes que decir, porque no te debes a nadie, no tienes miedo que el gobierno te sancione o te quite una subvención. Nosotros no tenemos ninguna subvención. Hombre, alguna vez podemos decir algo que moleste a alguno de nuestros socios, pero en fin, como tenemos 210, pues eso te da también mucha independencia, ¿no? Por otro lado, hacemos análisis en profundidad en un mundo que es más bien superficial, ¿eh? No tenemos más que escuchar nuestras tertulias, ¿no? Que todos saben de todo y, naturalmente, pues claro, la gente que sabe de todo pues tiene un conocimiento superficial de las cosas, ¿no? Nosotros, como antes decía, tenemos gente experta en las materias y entonces profundizamos cuando hacemos un análisis. Y, en tercer lugar, miramos a largo plazo, ¿eh? En un mundo que, como todos sabéis, pues es muy inmediato, ¿no? El corto plazo pondera excesivamente en nuestra sociedad, incluso también en las empresas privadas, que muchas veces está sometido al análisis, a los analistas que van mirando los resultados trimestrales, ¿no? Pero todo aquello que realmente importa a una nación hay que mirarlo a largo plazo, como por ejemplo la educación, o la energía, o las infraestructuras, o la sanidad. Si uno quiere tener buenos sistemas en estos campos, hay que tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Y, naturalmente, un proyecto a largo plazo con un sistema democrático, donde te cambia el gobierno cada 4 años, pues, naturalmente, esto se requieren grandes consensos, ¿no? Y nosotros pretendemos, precisamente con estos análisis y esta orientación al interés general, pretendemos de alguna forma contribuir, hasta ahora con muy poca fortuna, como estáis viendo, a generar proyectos que de alguna forma tengan consenso, que se generen pactos de Estado, ¿no? En estas cosas, en estos temas que son tan importantes. Entonces, el barómetro es un documento que vamos a presentar el próximo día 26, el día 26 de mayo, lo vamos a presentar en las jornadas de Sitges del Círculo de Economía, es ya la tercera edición, y entonces ahí lo que ponemos es de manifiesto las fortalezas y las debilidades de España, y ponemos de manifiesto también quiénes son los países que mejor lo hacen en cada uno de estos pilares que definen la competitividad y la calidad de un sistema, y hacemos un paquete de propuestas, de reformas que tenemos que hacer para generar esta dinámica evolutiva que ponga al país en una senda de mejora continua, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en las empresas? Las empresas hacemos exactamente, utilizamos esta metodología, ¿no? Entonces queremos aportar a la sociedad esta misma metodología y darles estas ideas
que no solamente son ocurrencias nuestras, sino que son cosas que funcionan en los países que van por delante, ¿no? Otro de los proyectos que os quería comentar es el proyecto de la mediana empresa. La mediana empresa. La mediana empresa nos parece muy importante. Nosotros, mucha gente nos identifica con la gran empresa, ¿no? Y nosotros más bien estamos, porque la gran empresa ya se defiende ya sola. La gran empresa es multinacional, realmente en muchos casos la actividad que tiene en España, aunque sea una empresa española, pues es relativamente pequeña. Hay muchas empresas españolas multinacionales que en España tienen el 10%, el 15%, el 20% de su actividad, el resto lo tienen fuera del mundo. Pero realmente la empresa que sufre la crisis es la empresa mediana y la pequeña, ¿no? Y si en España antes decía que teníamos 3.200.000 empresas, para que os hagáis una idea de su composición, solamente el 0,1% de estas empresas es grande. Lo que se llama grande es de 250 trabajadores o más. Solamente el 0,1%. Empresa mediana, entre 250 y 50 trabajadores, tenemos el 0,6%. Es decir, el 99,3% de las empresas son empresas pequeñas, de menos de 50. O sea, de 250 para arriba, 0,1, entre 250 y 50, 0,6, 99,3% menos de 50. Y si cogemos la franja de 10 a 50, pues podemos tener ahí un 3% de las empresas. Es decir, aproximadamente el 96% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores. Si comparamos esta distribución con Alemania, que es uno de los países que siempre utilizamos para ver qué es lo que hacen otros y a quién deberíamos de parecernos, en Alemania, que tienen un poco más de empresas, tienen como 3,5 millones de empresas, siendo un país que tiene un tamaño, una economía 3 veces más grande que la nuestra. En Alemania las empresas grandes son el 0,5%, es decir, 5 veces más en proporción que nosotros. Si miramos las empresas medianas, tienen el 2,6% de empresas son medianas, es decir, 4 veces y media más que nosotros. En este mercado globalizado, si hay que ser competitivo, naturalmente el tamaño de la empresa es muy importante. Si uno no tiene un mínimo tamaño, no puedes ni contratar ni retener talento, no puedes innovar en un periodo, como decíamos antes, de grandes transformaciones, donde la innovación es un elemento competitivo fundamental. No te puedes financiar adecuadamente, todos sabemos la dificultad que uno tiene cuando es pequeñito de encontrar la financiación, particularmente en un mercado como el nuestro, que está enormemente bancarizado, donde el 70% de la financiación empresarial viene de los bancos. Y si no tienes el tamaño, no te puedes internacionalizar y estamos cada vez más en un mercado global, un mercado internacional. Por tanto, el tamaño es muy importante. Conectando esta idea con el crecimiento, si queremos que crezca la economía, tienen que crecer nuestras empresas, particularmente nuestras empresas medianas y pequeñas. Yo suelo decir, claro, vosotros sois economistas, pero cuando hablamos con la gente, cuando conectamos con la gente, suelo decir que la empresa mediana es al tejido empresarial lo que la clase media es al tejido social. Es muy difícil que un país sea bueno si no tiene una clase media potente. Muy difícil. Muy difícil que funcione bien una sociedad sin una clase media potente. Pues yo digo lo mismo, es muy difícil que funcione bien un tejido empresarial si no tiene una empresa mediana potente. Por tanto, aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para facilitar el crecimiento de la empresa mediana y pequeña. Y hay muchas ideas. Naturalmente nosotros también, dentro de estas ideas, que ahora os comentaré alguna, también estamos proponiendo cambios regulatorios, que son muy sencillos, porque irónicamente, curiosamente, paradójicamente, siendo evidente
que tenemos que crecer, y para crecer es muy importante que crezca la empresa mediana y la empresa pequeña. Nuestro sistema regulatorio, en lugar de incentivar el crecimiento de las empresas, por el contrario, le pone barreras. Dificulta regulatoriamente el crecimiento de la empresa mediana y la empresa pequeña. Todos vosotros sabéis que a partir de 50 trabajadores, una empresa tiene que tener su comité de empresa. A partir de 6 millones de euros de facturación, uno pasa ya a la unidad de grandes cuentas, a la unidad de grandes contribuyentes en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y te someten además a la obligación de tener que hacer declaraciones trimestrales, tener que hacer liquidaciones trimestrales, con los problemas de liquidez, con los problemas burocráticos y de gastos de administración que eso conlleva, ¿no? Estos umbrales de 50 trabajadores y 6 millones vienen del año 84. El año 84, 6 millones de euros eran 1.000 millones de pesetas, que era mucho dinero, ¿eh? Hoy 6 millones de euros es una cantidad bastante modesta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo una medida tan sencilla como elevar estos umbrales de 50 trabajadores a 100 trabajadores y de 6 millones a 20 millones de euros. Una empresa que tiene 100 trabajadores probablemente ya necesita un comité de empresa. Y una empresa que tiene 20 millones de facturación tiene ya capacidad y personas para hacer estos trabajos burocráticos y demás, ¿no? Por lo tanto, es una medida muy sencillita, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, si listamos las empresas por número de trabajadores, vemos que en la práctica se embalsan en 50. Muchas empresas, cuando llegan a 50, no quieren seguir para no estar sujetas a esta reglamentación. Y lo mismo pasa con los 6 millones, ¿no? Por lo tanto, algunas de las medidas que estamos proponiendo son muy sencillas. Y los partidos políticos con los que estamos hablando pues nos dicen que son, pero bueno, al final pues no se implementan, ¿no? Vamos a seguir presionando y esperemos que estas cosas que son de sentido común y sencillas se pongan en marcha, ¿no? En paralelo con este proyecto que estamos haciendo de la mediana empresa, también tenemos una derivada de este proyecto que se llama el Top 50. Aquí lo que hacemos es seleccionar las 50 empresas que baten a sus pares en cada uno de los sectores. Las identificamos porque crecen más, porque son más rentables, porque están más internacionalizadas, porque tienen rentabilidades más altas. Entonces las seleccionamos de esta manera y las ponemos como ejemplo para difundir esos casos de éxito y que las empresas medianas imiten esos comportamientos, de alguna forma se inspiren en estos casos de éxito para tratar de crecer, ¿no? Otro proyecto que tenemos en esta línea del crecimiento de las empresas medianas se llama Creciendo, ¿eh? Creciendo, que si lo escribiéramos sería CRE, 100 y DO, ¿no? Estamos identificando 100 compañías que pueden ser 100 ejemplos. Ahora tenemos 30, estamos en el segundo año y hemos seleccionado 30 compañías. Entonces, a estas compañías que tienen un tamaño, yo creo que entre 30 millones y 200 millones de facturación, o sea, son compañías medianas, pero grandecitas, que tienen unos primeros ejecutivos con vocación de crecer. Entonces, las estamos sometiendo a unos talleres con personas de nuestras empresas, de las empresas del Círculo. Este es un proyecto que estamos haciendo con la Fundación Bankinter y con el ICEX, conjuntamente las tres instituciones. Entonces tenemos gente especialista en internacionalización de la empresa, en innovación, temas de financiación, temas de digitalización, en fin, todos los temas que de alguna manera pueden ayudar al desarrollo y al crecimiento de las empresas. Entonces les sometemos a estos talleres, a este proceso de aprendizaje práctico, y además las ponemos juntas, y siempre cuando hay gente que viene de distintos sectores, de distintos negocios, pero todos que tienen esta vocación de crecimiento, se genera también una fertilización natural de ideas de unos y en otros, y una dinámica que se potencian unos a otros, ¿no?
De manera que también con este proyecto lo que estamos haciendo también es no solamente potenciar a este grupo de empresas que hemos seleccionado, sino también vamos a extraer de forma empírica las mejores prácticas, los casos de éxito, que vamos lógicamente a compartir con la sociedad y a animar al mundo de la empresa, mediana y pequeña, a que se pongan las pilas y se lancen al crecimiento, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Bueno, yo con esto que os he comentado espero que os haya estimulado para que en esta fase, si os parece, como además tenemos un partido que es muy importante y que seguramente todos querréis ir a ver, creo que deberíamos de terminar a una hora razonable para que nos dé tiempo a ir a casa y ponernos frente al aparato de televisión, de forma que si os parece bien, pues podemos entrar ahora en la fase que yo creo que es de juegos y preguntas, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues vamos a empezar este periodo esta fase de preguntas. No sé si tenéis, Pedro Azcárate, que es miembro de la Junta de Gobierno, ¿quieres hacer alguna pregunta, alguna intervención? Yo quería hacer una afirmación políticamente poco, iba a decir, aceptada. Eso de que todos quieren crecer, yo recuerdo un dicho que era cuanto peor mejor. No nos lo creamos siempre. No digo más. Y quería hacer una pregunta. ¿Qué hacer para que los barómetros lleguen de verdad? No digo a los 10 millones de espectadores de Tele5, el programa este que no sé ni cómo se llama, de las tardes, pero sí a 100.000 personas, a 100.000 empresarios, a 200.000, a 300. ¿Qué hacer en la web? Quiero decir, me da la impresión de que tenéis, bueno, porque yo al presidente le conozco de otras reuniones y otras charlas, un trabajo excelente, pero no llega ni siquiera al 80% de los, no sé, 100.000, 200.000, 300.000 empresarios que tengan más de 5 o 10 trabajadores y esa vocación. Entonces, yo creo que ese es el reto. Es una impresión, como está el director de comunicación mirándome muy serio. Bueno, quizá Juan quiera decir algo, pero nosotros precisamente uno de los grandes retos que tenemos es la comunicación, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo en desarrollar una nueva estrategia de comunicación que tenga también en consideración, como decía antes, pues todos los elementos que la tecnología pone a disposición de una institución como la nuestra, ¿no? Digo, tradicionalmente hemos estado más bien orientados a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y no cabe duda que hay que hacer un gran esfuerzo. En primer lugar, tenemos que hacer un gran esfuerzo en utilizar un lenguaje que sea comprensible por la gente, porque siempre tenemos una cierta tendencia a la endogamia, ¿no? Pues uno habla el lenguaje que sabe, que entienden tus compañeros de profesión o tus compañeros de empresa. Utilizas un lenguaje que fuera de ese ámbito pues no es fácilmente comprensible. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para utilizar un lenguaje que entienda a la gente, y yo particularmente estoy haciendo ese esfuerzo, ¿no? Pues pienso, bueno, pues si mi mujer no es universitaria, aunque es una mujer inteligente, pero siempre me pongo en lo que diga me lo tendría que entender perfectamente mi mujer, y si no me lo entiende no estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Hay que hablar para la gente, tenemos que ser capaces de conectar con la sociedad, y yo creo que este es el primer gran reto que tenemos que hacer. Por otro lado, nosotros, si vosotros os metéis en nuestra página web, que además estamos precisamente a punto de renovar, veréis que tenemos cantidad de estudios, de documentos que hemos hecho sobre prácticamente cualquier tema que os podáis imaginar. Y si tenéis la paciencia y el tiempo de leeros estos documentos, veréis que son documentos buenísimos, con unos contenidos fantásticos.
pero no tenéis la paciencia ni el tiempo para leerlos. Por tanto, no se los lee casi nadie. Y entonces ahí tenemos que hacer también un esfuerzo, y la tecnología nos lo permite hoy, de estos documentos traducirlos en unas píldoras que sean fácilmente digeribles y que sean atractivas. Entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de hacer mucho uso de lo audiovisual y cosas cortitas. Pues una pildorita de minuto y medio, si uno hace el esfuerzo, porque claro, estaba recordando que dice, perdona que te voy a mandar un informe de 30 páginas porque no he tenido tiempo de hacer uno de 2. Es verdad que cuesta mucho más, sintetizar siempre cuesta mucho más esfuerzo, ¿no? Y tenemos que hacer una labor de síntesis y de buscar fórmulas de comunicación que sean compatibles con el poco tiempo y la enorme competencia de información que estamos en este mundo, que sean fáciles, que sean digeribles, que sean entendibles, ¿no? Entonces, traducir todo este conocimiento, estos análisis, estas propuestas que nosotros hacemos, traducirlas en píldoras que sean fácilmente digeribles por cualquier persona, pues eso tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y bueno, y lo estamos haciendo, como antes comentaba. Yo creo que la nueva web la vamos a lanzar, estamos ahora en pruebas precisamente mirando. La próxima semana tendremos ya, y os invito a que visitéis nuestra página web, que será mucho más amigable, mucho más amable, mucho más atractiva, y bueno, y empezaréis a ver poco a poco este tipo de no documentos. Los documentos también están, el que tenga la paciencia y el tiempo también tendráis los documentos, ¿no? Quien quiera profundizar tendráis los documentos, pero cada vez más tenemos que hacer este esfuerzo de facilitar a la gente, o sea, hacer cosas para la gente, no para nosotros, que es lo que hemos venido haciendo habitualmente. En el fondo hemos ido, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Hemos hecho documentos de los cuales estamos muy orgullosos, que hemos hecho grandes esfuerzos con los ministros de turno, con los medios de comunicación para explicárselos, y no cabe duda que a lo largo de todos estos años hemos tenido una gran influencia y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Pero en estos tiempos de grandes cambios, con una sociedad tan informatizada, tan informada, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ser capaces de llegar a la gente. No solamente a los empresarios, a los miles de empresarios o a los millones de empresarios que tenemos, a la gente. Porque si no somos capaces de llegar a la gente, tampoco influiremos en los poderes públicos. Hoy los poderes públicos, como dicen los anglosajones, are leading from behind, lideran desde atrás, y entonces miran a ver qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente piensa. Por tanto, tenemos que influir en la gente para influir en los poderes públicos, ¿no? Y tenemos que hacer ahí un enorme esfuerzo de comunicación y estamos en ello. Por favor. Hay varias peticiones de palabra. Hola, buenas tardes. Ha sido muy interesante la conferencia. Me parece vital lo que se está diciendo de proyectos del Círculo de Empresarios. Y es una pena que el tiempo no nos permita hablar de los otros 2 proyectos o líneas importantes, ¿no? Es verdad que el crecimiento es fundamental, es imprescindible, pero en la situación en la que estamos en un país como España, los 2 proyectos siguientes me parecería que deberían de tener un poco de intervención suya, porque no hago más que pensar que en este país ha habido ejemplos tremendos, como por ejemplo que el presidente Pujol tuviera una escuela de ética en los negocios, ¿no? Querría que, si puede ser, hablar un poco sobre estos 2 aspectos, la calidad institucional y la ética en los negocios. Sí. Gracias. Sí, empezaré por lo segundo. Vamos a ver, en general la sociedad civil venimos de una larga etapa de dictadura y bueno, pues yo creo que todos hemos tenido, inercialmente ha habido una cierta respeto reverencial al poder instituido, ¿no? Y bueno, pues luego pues los partidos han tenido, como antes comentaba, una gran preeminencia, ¿no?, en lo público, y la sociedad civil pues ha estado un poquito retraída, desorganizada, y los empresarios normalmente somos gente prudente, ¿no? Pues bastantes líos tienes en tu empresa para meterte en líos ajenos, ¿no?
yo creo que ha habido como una falta de conciencia de que también, oye, igual que los ciudadanos, nos debemos de preocupar por la cosa pública y debemos ser más activos en la cosa pública, pero también los empresarios tienen que ser, porque claro, los empresarios tienen muchas capacidades, ¿no? Yo, si queréis, luego pues os cuento algún caso específico de actuaciones responsables de los empresarios, tratando de resolver problemas que hay en la sociedad, que ellos tienen capacidades para hacerlo. Bueno, entonces, aunque no tengan la obligación, si puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Que también nos pasa en nuestra vida privada cuando tienes un problema de un familiar o de un vecino que puedes ayudarle, pues le ayudas, ¿no? Bueno, pues también ese mismo comportamiento debemos tener los empresarios. Por lo tanto, yo creo que ha habido, por un lado, una cierta dejación, porque suponíamos, oye, pues que el Estado es el que tiene que resolver esas cosas y por tanto no es cosa mía, ¿eh? Y por otro lado, bueno, pues que ya no solamente respeto reverencial, sino una cierta dejación de responsabilidad, ¿no? Yo creo que esto hay que reconocerlo, hay que hacer una autocrítica, y yo creo que las empresas, sobre todo las empresas buenas, están en una dinámica completamente diferente, de ver, bueno, a mí me importa la sociedad donde estoy, qué problemas tiene la sociedad, cómo puedo contribuir a resolver esos problemas, ¿no? Aunque no sean mis problemas, ¿no? Que esto es lo que se llama la responsabilidad social corporativa, que tiene muchos elementos en las empresas que se comportan responsablemente. No solamente contribuyen a que la sociedad sea mejor, sino que a la media y a la larga es una inversión interesante. También es bueno para el resultado de la empresa y para sus accionistas. Voy a poneros un ejemplo. Yo presido una compañía que se llama DKV Seguros, que es una empresa que tiene su negocio principal en los seguros de salud, los seguros médicos. Nosotros tenemos, yo creo que no somos una empresa muy grande, facturamos 700 millones de euros al año, somos grandecita, pero no somos enorme, pero sin embargo en este campo de la responsabilidad social corporativa somos una empresa, yo creo que bastante buena, de las buenas que hay en España, ¿no? Tenemos varios proyectos en el campo de la RSC, pero el proyecto principal que tenemos es la Fundación DKV Integralia, Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nuestro proyecto social principal, que es es la inserción laboral de personas con discapacidad. Y llevamos 16 años trabajando en este proyecto y hoy día vengo precisamente de un consejo que hemos tenido de Integralia recientemente, vamos a hacer unas horas, tenemos prácticamente 400 personas con discapacidad trabajando para nosotros. Y hemos hecho un balance durante estos 16 años de funcionamiento y han pasado por nuestro sistema 1.800 personas. 1.800 personas con discapacidad, nosotros hemos contribuido a que se inserten en el mercado laboral. Bueno, entonces, primera cosa, esto contribuye a la reputación de nuestra empresa. O sea, nosotros, claro, una gente que se comporta de esta manera durante muchos años, pues bueno, pues el mercado lo ve y dice, coño, esta gente es una gente buena, mejoras tu reputación, con lo cual mejoras tu relación con las administraciones públicas, con tus proveedores y con tus clientes. Si tú te comportas bien, nosotros sobre todo que vendemos un servicio que requiere confianza, si la gente se fía más de ti, pues hombre, es más fácil captar y retener clientes. Por tanto, a la larga esta mejora de reputación termina siendo un buen negocio. No lo hacemos por eso, pero yo constato que es un buen negocio comportarse responsablemente. Segunda cosa, el proyecto más querido en mi empresa, el proyecto más querido es la Fundación DKV Integralia. Por tanto, genera un ambiente buenísimo dentro de mi casa. La gente que está en mi compañía, que tenemos unos 700 empleados, tienen este tipo de comportamiento, ha generado una afección corporativa, un orgullo de pertenencia, que esa gente trabaja, pone su energía emocional a favor de nuestro proyecto. Y se fía más de la dirección.
Cuando en estos momentos de cambio la dirección tiene que hacer algún cambio estratégico, la gente nos sigue porque se fía de nosotros. Por tanto, hay una puesta en valor también, no solamente por el lado de la reputación, que mejoras tu capacidad comercial y tu capacidad de relación con toda la gente con quien te relacionas, pero también internamente se genera una energía de los empleados a favor del proyecto de la empresa, que hace que la empresa genere elementos competitivos diferenciales, ¿no?, de más calidad y de más eficiencia. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que esto que yo estoy contando, que es muy evidente, pero mucha gente no lo sabe. O sea, muchos empresarios no tienen conciencia de que los comportamientos responsables no solamente son buenos para la sociedad, porque resuelven muchos problemas, sino que encima es un buen negocio para la empresa. Hace poco nosotros celebramos el 15 aniversario de Integral, hicimos un documental muy bonito, que yo, si queréis, os invito a que lo veáis en la red. Si metéis "yo elijo trabajar", me encontraréis o por lo menos un pequeño sketch, un tráiler de este reportaje. Entonces la chica que nos hizo este proyecto me decía: "Joder, qué maravilla, qué proyecto". Dice: "Es que esto lo tenía que hacer la administración", me decía ella. He dicho: no, esto lo tenemos que hacer las empresas, porque además de todo lo que os he contado, este proyecto de Integralia, que lo que hacemos es dar atención al cliente, atención telefónica a muchos clientes, ganamos dinero, porque la gente con discapacidad es gente tan extraordinaria que han tenido que superar grandes problemas y han generado unas capacidades que, cuando tú les das la tecnología y les das un puesto de trabajo para el que su discapacidad no tiene problema, porque un señor, oye, que está en una silla de ruedas, pues puede dar una atención telefónica estupenda. No solamente la puede dar, sino que la da mejor, porque es un tío que está mucho más motivado, que quiere de verdad no quitarse de medio al tío que le llama, sino que quiere resolver el problema del tío que le llama, y entonces encima ganamos dinero. Entonces, claro, si lo hubiera hecho la administración, seguramente sería una actividad subvencionada, pero claro, nosotros, bueno, pues hemos ido generando un sistema que es eficiente, la gente está encantada. Por tanto, volviendo un poquito a este tema creo que los empresarios tenemos que generar esta conciencia de que también tenemos que ser responsables, ciudadanos responsables, y ver de qué forma podemos poner nuestras capacidades, que son muchísimas, al servicio de la solución de problemas que seguramente ninguna administración sería capaz de resolver, ¿no? El tema de la ética, hablemos de corrupción, que es la lacra que tiene España, y bueno, que esto hay que resolverlo definitivamente. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor, y normalmente el corruptor es un empresario, o es alguien que se hace llamar empresario, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer autocrítica. Las instituciones como la que yo presido tenemos que denunciar en alta voz estos comportamientos, que muchas veces, pues por prudencia, pues hemos estado callados. Creo que tenemos que denunciarlos. Y tenemos que proponer ya no solamente cambios de leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestras empresas, claro, siempre, antes hablamos de la curva de Gauss, en cuanto hay un colectivo muy grande, pues siempre hay gente que es indecente. O sea, eso es absolutamente imposible de evitar, ¿no? Pero, sin embargo, sí puedes poner procedimientos que eviten o minimicen los comportamientos corruptos, ¿no? O los comportamientos indecentes. Yo el otro día, hablando con un político que me hablaba de todas las leyes, que estaba diciendo, pero no es un problema de leyes. O sea, cada organización tiene que tener un sistema de autocontrol, de controlar su corrupción dentro de la organización. Tú no puedes esperar a que llegue un periodista o la policía que te saque un tema para echar a un señor que está en tu organización. Tú tienes dentro de la organización. Y me decía: bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues yo digo: pues mira, en las empresas buenas tenemos un procedimiento que es muy sencillo. Hay un código de conducta que todo el mundo tiene y todo el mundo firma, y cualquier persona de la organización que observe o a su jefe, o al de abajo, o al de al lado, que no cumple ese código de conducta, tiene un canal de comunicación, lo que llaman los anglosajones el whistleblowing, el silbato.
un señor, cualquiera que sea, que ve que hay alguien en su organización que no cumple el código de conducta, el código ético de la organización, automáticamente denunciarlo. Y el primero que se entera es la dirección. Bueno, se denuncia además por una vía independiente, ¿no? A un auditor interno que, bueno, que incluso, vamos, que tiene acceso directamente al Consejo de Administración. De manera que, bueno, esos son sistemas que son relativamente sencillos. No hay que descubrir la pólvora. Y haciendo eso, hombre, puedes tener casos, pero, claro, todo el mundo sabe que el compañero puede ser, está vigilante, ¿no? Y eso es muy sencillo. Si esto existiera en los partidos políticos o en las grandes empresas, tendríamos muchísimo menos corrupción. Muchísima menos corrupción. De todas maneras, dejadme que os haga un comentario que yo creo que es pertinente, ¿no? Yo digo que tenemos casos de corrupción que son deleznables, y que han generado la vergüenza de muchos de nosotros, ¿no? Cuando los vemos. De todas maneras, digo y demuestro que España, por fortuna, no es un país corrupto. Nosotros no tenemos un tejido social corrupto. Y lo voy a explicar. Sabéis que hay una institución internacional que se llama Transparencia Internacional, que se dedica precisamente al análisis de la corrupción, y además hace estudios internacionales y hace rankings. Bueno, tienen muchos, es muy sofisticado lo que ellos hacen, pero tienen básicamente dos índices: lo que se llama el índice de percepción de la corrupción, y tienen otro índice que es el barómetro de la corrupción. Tienen estos dos índices que ahora explicaré. El índice de la corrupción, nosotros estamos en el ranking de 170 países, estamos en el puesto número 37. En los rankings de competitividad internacional estamos en el puesto número 33. O sea, estamos peor que nuestra competitividad. Sabéis que somos la 14ª potencia económica mundial. O sea, somos la 14ª potencia, somos el número 33 en competitividad y el 37 en el ranking de corrupción percibida. Ese ranking se construye con una macroencuesta en donde Transparencia Internacional pregunta a los ciudadanos de todos los países, en 12 instituciones, ¿dónde cree usted que hay más corrupción? ¿Cree usted que hay corrupción en la justicia, en la sanidad, en la educación, en la administración, en Hacienda? 12 instituciones. Y entonces computa toda esa percepción de la gente en ese instituto, entonces computa ese índice y nos compara con todos los demás y estamos el 37. Entonces, es la percepción que tienen los que contestan a esta encuesta, ¿no? Luego, el barómetro, sin embargo, la pregunta es diferente. ¿Usted o algún miembro de su familia o de su entorno, sabe usted en los últimos 12 meses, ha tenido usted que sobornar? ¿O le han intentado sobornar en alguna ocasión? Que esto, digamos, es la corrupción vivida, lo que uno ha vivido, si ha habido corrupción o no, en su vivencia personal, no en su percepción, sino en su vivencia personal. Bueno, pues ahí en el barómetro estamos, sin embargo, en el pelotón de cabeza. Estamos entre los países menos corruptos del mundo, en el 5% menos corruptos del mundo. Y yo pongo una prueba. Cuando un policía nos pone una multa, a nadie se nos ocurre darle una propina para que te la quite. Si quieres que te aprueben a un nieto, que yo estoy ahora en fase de nietos, no se me ocurre sobornarle a un profesor para que le apruebe a mi nieto. No se me ocurre. No se me ocurre, cuando voy al sistema sanitario, sobornarle a una enfermera para que me meta me salte la lista de espera. No se me ocurre a un juez, que en otros tiempos, os acordáis de la astilla, no se te ocurre sobornar a un juez. Quizá haya algún juez corrupto, pero no se te ocurre. O sea, en general, en nuestra vida cotidiana, pues la corrupción no la vemos en los periódicos todos los días, porque hay casos muy llamativos. Y luego, además, como la justicia es muy lenta, pues el mismo caso de corrupción nos lo pasan por las narices todos los días durante años y años. ¿Os acordáis vosotros de un caso muy llamativo en Estados Unidos de un señor que se llama Madoff?
¿Os acordáis? Fue un caso brutal, que era el timo de Ponzi, ¿no? Que aquel señor fue un gurú, fue incluso el presidente del Nasdaq. Bueno, aquel señor lo pillaron y a los 2 meses estaba en la cárcel. Se acabó a hablar del señor Madoff. Bueno, del señor Urdangarín llevamos 7 años hablando todos los días. Todos los días. Y la sensación, la percepción, pues claro, si el señor Urdangarín hubiera estado en la cárcel hace 7 años, pues oye, pues seguramente nuestra percepción de la corrupción no sería tan intensa, porque esto es como cuando uno remueve la caca que sigue oliendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pasa también, que entre que la justicia es muy lenta, los medios de comunicación además seguramente hacen bien, pero les encanta poner esta, porque claro, pues es una cosa que vende bastante. Entonces, yo por eso quiero hacer esta matización, ¿no? Somos un país que por fortuna tenemos un tejido sano, pero naturalmente hay casos de corrupción muy llamativos que están concentrados fundamentalmente en las administraciones locales, los ayuntamientos, y en las comunidades autónomas, fundamentalmente. En el gobierno central hay pocos casos, porque ahí hay sistemas de control que son muy potentes, hay unos cuerpos de la administración del Estado que son muy fuertes, hay unos interventores, en fin, hay un sistema que tiene el inconveniente de que genera lentitud, pero sin embargo hay un nivel de control y un nivel de ética mucho más alto, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que denunciar y tenemos que corregir estos comportamientos, pero tampoco autoflagelarnos, que somos un país que es un desastre corrupto y que no, es que no lo somos, no somos un país corrupto. Ahora, al corrupto hay que darle leña, de forma inmisericordia, y lo tenemos que denunciar con mucha intensidad, ¿no? Instituciones como la nuestra tienen que ser mucho más activas y quizá en el pasado pues hemos estado menos activos, ¿no? Pero tenemos propósitos de la enmienda también en este vector que antes comentábamos de la responsabilidad y la ética. Juan, por favor. Aquí el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero enhorabuena porque es un hombre sin papeles, ¿no? Que habló todo el tiempo sin ni un papel, que eso es de agradecer, ¿no? Hay poca gente sin ni un papel, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver, el título de la charla es Amenazas e incertidumbre, ¿no? Por la economía española. Entonces quería hacer alguna pregunta sobre ello, ¿no? Ya he mencionado algunas de ellas, pero bueno, 2, por ejemplo. Una de amenazas e incertidumbre, son las 2 cosas. Sobre el paro, bueno, llevamos ya muchísimos años, ¿no? Con años, décadas, con el 20% de paro, excepto pues cuando hubo la burbuja inmobiliaria. Entonces, bueno, de todos estos proyectos y tal, ¿qué es lo que qué cosas están proponiendo, ¿no? Para que no sea ese paro del 20%, ¿no? Continuo, ¿no? Durante décadas, ¿no? Desde el 70 y finales, ¿no? Desde el 80 hasta ahora. Eso por un lado. Y luego, respecto a la competitividad, vamos a ver, bueno, hay un tema ahí que es cómo podemos competir en el futuro, ¿no? Dentro de los problemas a largo plazo, con China e India, por ejemplo, ¿no? Pues que, bueno, son 2.000 millones de personas o más, ¿no? 2.000, 3.000, y trabajan con, no sé, por 2 euros al día, ¿no? Más o menos, o por 1 euro, 2 euros al día, mucha gente. Bueno, esas 2 cuestiones lo que quería. Muy bien, bueno, vamos a ver, nosotros es evidente que la estrategia de un país como el nuestro no puede ser competitivos con salarios bajos, ¿no? Primero porque nunca lo vamos a lograr, porque hay países que vienen muy por detrás y que van a tener salarios mucho más bajos que el nuestro, por muy bajos que sean nuestros salarios, por tanto sería absurdo tener esa estrategia. Por otro lado, también tenemos que pensar que con el tipo de output, con el tipo de producción de bienes y servicios que producimos, claro, no vamos a cambiar de la noche a la mañana el mix de nuestros bienes y servicios. Por tanto, lo que sí tenemos que hacer es que aquello que estamos vendiendo ahora tenemos que ser competitivos, Entonces, primero hablamos de competitividad, luego hablamos del mercado laboral, ¿no? De forma que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es muy sencillo. En estos últimos tiempos, en estos años de crisis, decimos que en España pues hemos hecho algunos deberes, hemos hecho cosas mal, pero hemos hecho algunas cosas bien, y entre otras cosas hemos recuperado un cierto nivel de competitividad. Hay
hay que hacer un análisis un poquito más largo. No solamente podemos pensar que ha pasado del 2008 a esta parte, en estos últimos 8 años, que sí ha habido una devaluación competitiva interna, y por tanto hemos mejorado nuestra posición competitiva, de manera que si el año 2008 España exportaba el 24% del PIB, hoy estamos exportando casi el 35%. Gracias al aumento de las exportaciones, como el mercado interior ha caído, hemos de alguna forma soportado mucho mejor la crisis económica, gracias a que hemos mejorado nuestra competitividad y las empresas han hecho un gran esfuerzo en aumentar su posición en el mercado exterior. Somos de los pocos países que hemos incrementado nuestra participación en el mercado exterior. Y después de Alemania, de los grandes países, somos el que tenemos un mayor porcentaje de exportaciones sobre el PIB, ¿no? Entonces, eso en el fondo ha sido, es verdad, ha habido una devaluación competitiva. La gente que ha ido entrando en el mercado de trabajo ha entrado con salarios, lo que hablan en puestos más precarios, ¿no? Con salarios más bajos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa circunstancial y si efectivamente nos desarrollamos y vamos creciendo, esos chicos que han entrado con salarios bajos, si van demostrando su capacidad y la empresa va creciendo, irán también mejorando su posición salarial, ¿no? Yo recuerdo que, así como hemos tenido una devaluación competitiva, si cogemos del año 2008 al 2002, ahí, sin embargo, de forma consistente, los salarios subían por encima de la productividad y los salarios subían por encima de los de nuestros competidores cuando ya estábamos en el euro. O sea, perdimos durante los primeros 8 años del siglo, fuimos perdiendo competitividad, perdimos entre 15 y 20 puntos y parte de eso lo hemos recuperado en esta etapa de devaluación competitiva. Por tanto, yo creo que a largo plazo nuestra estrategia tiene que ser, a través de la innovación, tener cada vez, ser más competitivos por productos de más valor añadido, productos más innovadores, donde la calidad, donde la marca, donde no tengamos que competir precisamente por costes y por precios. Esa es nuestra estrategia. Pero mientras vamos avanzando por esa estrategia de innovación, lógicamente tenemos que tener conciencia de lo que vendemos y en lo que vendemos tenemos que ser competitivos en precio porque estamos en un mercado global, ¿no? Por lo que se refiere al mercado laboral, aquí muchas veces cuando damos nuestras ideas y hacemos nuestras propuestas nos insultan, nos tiran tomates y lo que tú quieras, ¿no? Y claro, nosotros decimos, vosotros sois economistas y lo sabéis muy bien, ¿no? Nosotros decimos cuando lo que hace falta para que no haya paro es que el mercado laboral funcione mejor. O sea, cualquiera de nosotros cuando vamos al mercado a comprar pan, pues no dudas que si sales, vas a una panadería, a lo mejor en esa no hay, pero en la de la otra esquina vas a encontrar el pan. Todos sabemos que vamos a encontrar lo que vamos buscando porque el mercado funciona. En el mercado laboral, cuando vas a buscar trabajo y no lo encuentras, es que el mercado no funciona. Así de claro, Y cuando analizas mercados que sí funcionan, como es por ejemplo el mercado de los Estados Unidos, que es uno de los mercados laborales que funciona mejor, pues la gente cuando sale de un trabajo, pues tiene la seguridad de que en pocas semanas va a encontrar otro. Porque va al mercado y encuentra lo que está buscando porque el mercado funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en España? Que de forma consistente, incluso en los momentos buenos, pues el mercado de trabajo no funciona, ¿no? Siempre tenemos unos índices de paro mucho más altos que nuestros competidores y hemos llegado al 26%, cosa absolutamente disparatada, y el desempleo juvenil al 50%. O sea, es evidente que nuestro mercado laboral no funciona. Cuando un chico va a buscar trabajo, no lo encuentra. Bueno, entonces hay muchas razones, naturalmente tenemos que crecer, que esto es lo esencial, pero también tendríamos que procurar que nuestro mercado de trabajo funcione mejor. La última reforma laboral del 12 ha mejorado en cierto modo el funcionamiento del mercado y aunque los empleos pues no son, evidentemente tienen una naturaleza de una cierta precariedad, pero lo más precario naturalmente es estar en el paro, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Si tú pones una barrera al mercado de los que están trabajando para que no salgan, pones una barrera que impide o dificulta que estas personas salgan del mercado de trabajo,
esa barrera actúa en doble dirección. Impide que o dificulta que el que esté dentro del mercado de trabajo salga cuando tienes que hacer un ajuste, pero también dificulta que el que está fuera entre. Cuanto más pequeñas sean las barreras o menos barreras haya, pues mejor funciona el mercado de trabajo, porque si no tenemos un mercado dual de los que están dentro y de los que están fuera, ¿no? Otro tema, por ejemplo, los salarios mínimos. Cuando nosotros decimos, hombre, no subamos el salario mínimo, y nos tiran piedras, ¿no? En el fondo el salario mínimo a quien más le preocupa es a la empresa mediana y a la pequeña. A la grande no le preocupa tanto, porque la grande no tiene el salario mínimo, les igual. Vamos, que no, la gente que está en una empresa grande normalmente siempre tiene salarios por encima del mínimo, ¿no? Pero el pequeño empresario y el mediano empresario, si le subes el salario mínimo, pues hombre, se retrae en su contratación. Entonces diga, deje usted que el mercado funcione. Si un señor que es un pequeño empresario que tiene 4 o 5 empleados y quiere crecer y piensa que puede contratar a alguien por un salario que él está dispuesto a pagar, y además sabe que si las cosas le van mal puede ajustar y no tiene que vender la tienda para pagar el ajuste, pues hombre, anímelo usted a que haga esas cosas. No le ponga dificultades pensando que si tiene que hacer un ajuste no va a tener dinero para hacerlo, va a tener que arruinarse, y déjele que llegue a un acuerdo con un chico que quiere empezar a trabajar, ¿no? Y que le va a ir formando y demás, ¿no? Entonces, estas son cosas de sentido común. Y de nuevo, cuando vamos a los mercados que funcionan mejor, a los países que tienen niveles de paro de forma consistente muy bajo, vemos que estas cosas funcionan. Y aquí, sin embargo, tenemos unas rigideces que no solamente en los momentos de grandes ajustes, pues la gente que tiene empleo temporal son los que se van a la calle, no te quedas con el más eficiente, sino con el que más barato te cuesta despedir. Y luego, claro, en los momentos de repunte, pues la gente no se atreve, claro, pues sobre todo en la incertidumbre. Cuando tienes incertidumbre, pues no te animas a contratar si tienes unos salarios mínimos muy altos o si tienes la amenaza de que cuando tengas que despedir, pues te va a costar un dinero que no tienes, ¿no? Entonces, bueno, y la incertidumbre nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella, y por tanto necesitamos más capacidad de ajustarnos a un mundo cambiante, a un mundo cada vez más incierto, y por eso nosotros predicamos la flexibilidad, que puede ser compatible con la seguridad, lo que llamamos la flexiseguridad, que los señores vayan teniendo su mochilita, y que cuando tengan que irse fuera, pues que se vayan con su pequeña mochila de reserva a buscar un trabajo nuevo, ¿no? Gustavo, por favor. Sí, justo en el momento en que decía que se necesitan grandes consensos, pactos de Estado en educación, sanidad y energía, la Casa Real publicaba un comunicado en el que se dice que ante el rey no propone ningún candidato y en consecuencia que se proceda legalmente, lo cual cabe interpretar en que se autodisuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. ¿Cabe alguna propuesta en la línea de los 3 vectores que apuntaba, alguna propuesta de la sociedad civil para que ante la incapacidad manifestada para siquiera alcanzar pactos de gobierno, ya no solo de Estado, y a la vista de que el panorama puede dar lugar a un resultado no muy diferente después de las elecciones, alguna propuesta dirigida a que haya esos pactos de Estado? Sí, nosotros tenemos la intención de, en este periodo que nos llevará al día 26 de junio, a las nuevas elecciones, tenemos la intención y tenemos un programa para hablar con los líderes políticos, ¿no? Y con los directores de los programas de los partidos políticos y tratar de alguna forma de ayudar a que estos pactos se produzcan, ¿no? Pero, ¿qué les voy a decir? Yo no soy muy optimista a la vista de la calidad de los políticos que tenemos, ¿no? Porque esto es un problema muy serio que tiene España, ¿no? Y que tienen casi todos los países, ¿no? Que hemos tenido una dinámica donde la gente buena se ha ido alejando de la política, ¿no? Y cada vez nos encontramos en la política personas de peor calidad, ¿no? Y
menor visión a largo plazo, con menor conocimiento y que además se han criado en la política y que están endogamizados. Ellos solo ven su partido y sus intereses egoístas, ¿no? Entonces yo creo que al final el que haya partidos nuevos, como es el caso de Podemos y Ciudadanos, a mí les ha chocado que los haya recibido de buena forma, ¿no? Porque yo creo que eso mejora la competencia en la política, que haya más formaciones, aunque no me gusten lo que piensan algunas, pero eso mejora la competencia, y la competencia es la madre de todas las cosas buenas. Si nosotros no estuviéramos sometidos a la competencia, te adocenas, te acomodas y no se progresa, ¿no? Entonces yo espero, a pesar de esto que he dicho, que la calidad de nuestros políticos mejore porque hay más competencia, ¿no? Y algunos de los chicos nuevos que están viniendo pues tienen mejor pinta, ¿no? No tienen experiencia, que también te da un poco de miedo, pero sin embargo parecen más limpios, parecen que tienen mejores intenciones, que tienen... Bueno, pues estos van a hacer espabilar a los otros, y por tanto yo creo que, hombre, a 2 meses vista yo no soy demasiado optimista, ¿no? Aunque naturalmente todos vamos a presionar y la sociedad civil va a presionar para que se lleguen a acuerdos, ¿no? Que sean acuerdos razonables en defensa de los principios de Europa, en fin, esperemos que no nos encontremos gobernados por gente que tiene un pensamiento más bien de ruptura y antisistema, ¿no? Última pregunta, parece que estamos ya un poquito fuera de tiempo. Sí. Bueno, dado que nos acercamos a nuevas elecciones y todo parece indicar que los resultados tampoco van a moverse demasiado, querría saber un poco cuáles son esos instrumentos o qué es lo que quiere decirle a los partidos desde el Círculo de Economía para intentar que alcancen un acuerdo o para intentar que después del 26J sí que haya algún tipo de acuerdo, sobre todo ahora que se acerca una campaña en la que va a ser un blame game, ¿no? Todos se echarán las culpas unos a los otros. Y por otro lado también quería preguntarle sobre las previsiones de crecimiento. Usted hablaba crecimiento, hay que crecer, pero las previsiones, por lo menos ya las del propio gobierno y las de las instituciones internacionales, dicen que vamos a crecer menos. No sé qué es lo que está pasando, si es que parte de este crecimiento era solo fruto de los vientos de cola que teníamos, qué es lo que es, o estamos haciendo algo mal o estamos dejando de hacer algo bien para que este crecimiento sea cada vez menor. Sí. Bueno, nosotros, hablando de la política de nuevo, nosotros, yo lo he dicho públicamente, ¿no? Si no se ponen de acuerdo y hay nuevas elecciones, por favor, nuevos líderes, y que el coste de las nuevas elecciones se las paguen ellos. Y nosotros ya hemos pagado unas, ya está bien. Lo segundo seguramente no va a pasar, y me temo que lo primero tampoco, pero evidentemente los líderes políticos de un lado y de otro pues han demostrado su incapacidad y su egoísmo, ¿no? Al momento de tratar de encontrar acuerdos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, espero que algo hayan aprendido. Naturalmente van a sentir mucho más la presión de la sociedad para que se pongan de acuerdo, y nosotros de luego vamos a contribuir a meter esa presión y a dar ideas y a procurar ayudar a que se pongan de acuerdo en cosas razonables, ¿no? Por tanto, a pesar de todo, yo espero que después del día 26 de junio pues haya un acuerdo razonable, y espero que nos gobierne una gente que no nos lleve al despeñadero, ¿no? Que nos lleve por el buen camino. Espero, porque la verdad es que oye, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y mucha gente nueva pues no sabe lo que era España hace 30 años o 40, y que la historia de España realmente es una historia de éxito. Ahora estamos en un bache, pero yo creo que España tiene que sentirse muy orgullosa del punto al que hemos llegado, ¿no? Y sobre ahí pues seguir construyendo y corrigiendo cosas que hemos hecho mal. Y luego la segunda pregunta era el crecimiento, sí. El crecimiento, bueno, ha habido viento de cola, pero el viento de cola lo ha tenido todo el mundo, ¿no? España ha crecido mucho más que los demás. El viento de cola lo ha tenido Francia e Italia, igual que nosotros, y nosotros hemos crecido al 3,1, 3,2%, y ellos han crecido al 1,3 o al 1,4, ¿no? Por tanto, algo mejor hemos hecho nosotros que ellos, ¿no? Que ha sido esta devaluación competitiva y este esfuerzo enorme que ha hecho el mundo empresarial español en la exportación.
Este año, en lugar de crecer un 3 que tenía previsto el gobierno, pues parece que vamos a crecer pues el 2,4, el 2,5. También hay una ralentización internacional. El mundo, en lugar de crecer el 3,4, pues va a crecer el 3,2, que eso también perjudica nuestro crecimiento. Pero vamos a seguir creciendo, pero menos, en cierto modo, porque el mundo crece menos, pero también por esta incertidumbre que tenemos específica en España, ¿no? El crecimiento se deriva de dos empujadores principales, ¿no? Uno es la inversión y otro es el consumo. Entonces la inversión está parada. O sea, aquí, lógicamente, en esta situación de incertidumbre, pues ¿quién invierte? Bueno, te esperas a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, si, digamos, un inversor internacional se encuentra el día 27 que gobierna Podemos, pues no va a hacer lo mismo que si gobierna el PSOE o si gobierna el PP o una coalición de gente predecible que está comprometida con Europa y con la libertad del mercado y la libertad de la empresa, ¿no? Por tanto, como la gente, bueno, pues tiene incertidumbre, se espera, ¿eh? Por tanto, mientras te esperas no inviertes, y mientras no inviertes no empujas la economía y no empujas el crecimiento. Y lo mismo pasa con el consumo y particularmente con los bienes de consumo duradero, ¿no? Quien se está pensando en comprarse un coche, pues hoy se espera. La lavadora, lo mismo. El televisor, lo mismo. Hombre, la comida, pues lógicamente te la compras todos los días, ¿no? Yo creo que ahí en los consumos normales pues no va a haber falta de crecimiento. Pero eso sí, oye, son unos puntitos. Mira, nosotros tenemos en el Consejo Asesor tenemos un profesor americano, un profesor español, pero que está en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, que es un estudioso de estas cosas. Entonces nosotros le pedimos que hiciera que modelizase, él tiene un modelo, y entonces nos hizo un estudio de cómo podía impactar la incertidumbre en el crecimiento. Y la incertidumbre que tenemos en el crecimiento puede impactar, según su modelo, entre el 0,7 y el 1,4. De promedio, digamos, un punto. O sea, un punto, si efectivamente esto se consolidase, la incertidumbre. Un punto de crecimiento, un punto del PIB, en términos de empleo, suponen 170.000 empleos. Señores políticos, oiga, no nos toquen las narices, pónganse de acuerdo. Porque además, en una situación de incertidumbre internacional, si en España tuviéramos las cosas claras, tendríamos una situación competitiva diferencial. Porque claro, es que está todo el mundo fatal, ¿eh? No solamente nosotros. Ya veis lo que está pasando en Austria, que parece que va a ganar la extrema derecha, lo que está pasando en Francia con Le Pen, lo que está pasando en Alemania. Nosotros, en el fondo, hombre, tampoco estamos tan mal, porque aquí lo que tenemos es problemas por la izquierda, la extrema izquierda, ¿no? Pero es difícil que en Europa la extrema izquierda gobierne. No es tan difícil que la extrema derecha gobierne. Por lo tanto, nosotros yo creo que tenemos menos problemas, entre comillas, que otros en el terreno político. Pero si en España nos hubiéramos puesto de acuerdo, seríamos un oasis, vendría la inversión, porque en este momento nadie está invirtiendo porque está todo el mundo parado. Y es una pena desaprovechar esta oportunidad. Gracias, Javier, por tu disponibilidad, por tu tiempo, por habernos dedicado pues 2 horas, casi 3 horas largas de reflexión. Bueno, un placer para nosotros tenerte con nosotros aquí y bueno, y en el futuro esperamos volver a verte por aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver si el premio gana el Madrid. Nos vamos a ver.